en Romanos capítulo 4. Hoy vamos a meditar específicamente los versículos 13 al 25 que ya se leyeron. Sin embargo, voy a volver a dar lectura a favor de ustedes. Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, creyendo que la presencia especial de Jesucristo está en medio nuestro, porque estamos congregados en su nombre. Invocamos tu nombre para pedir auxilio, para pedir que este momento el Espíritu Santo aplique la palabra al corazón, abra los ojos del entendimiento, nos exhorte, nos consuele y use esta palabra con poder para llevarnos a la fe, tanto aquellos que no son cristianos como los que ya somos cristianos. Usa este pasaje para fortalecer nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la revelación de la gracia y del amor de Dios al enviar a Jesucristo, quien es el único que pueda salvar a gente tan pecadora como usted y como yo. Eso es lo que se ve en toda esta sección grande de Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. O sea, 3 capítulos para hablar de la solución que Dios da sobre el tema del pecado. Cristo es quien trae la justicia a los injustos. Cristo es quien pagó por los transgresores. Cristo es quien sufrió la ira de Dios que merece el pecador. Cristo es todo lo que necesitan los pecadores para ser perdonados. Y esa grandiosa revelación del amor de Dios aplica no solamente para un grupo de personas privilegiados, no, aplica tanto para los judíos como para los gentiles, es decir, para todas las personas, para todos aquellos que creen en Él, pueden recibir los beneficios de la obra de Cristo. Pero esa verdad resultaba impensable para muchas personas que estaban confiando en la obediencia a la ley. De hecho, algunos decían que Abraham se ganó la bendición porque él era la persona más justa de toda su generación, porque él fue muy fiel, porque él fue muy obediente. Entonces, Dios miró esa obediencia de Abraham y dijo, yo lo voy a bendecir porque Abraham es fiel.
Pero lo que vemos acá en Romanos 4 es precisamente lo contrario. Pablo trae a colación el ejemplo de Abraham para decir que él fue salvo por la fe, no por obras, no por algo que él haya hecho, sino por la gracia de Dios, simplemente porque Dios le hizo una promesa y Dios cumplió su promesa. Josué capítulo 24, versículo 2, dice que Abraham y toda su familia eran idólatras en la tierra más allá del río, quiere decir en Ur de los Caldeos. Cuando Dios llama a Abraham, no lo consigue siendo un santo, un adorador, un obediente, lo consigue como un idólatra, como un pagano. Y eso nos enseña la Biblia. Recuerden que todo nuestro marco es el mismo, ¿verdad? Abraham estaba en la misma condición que aprendimos en Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20. Pecador, indigno, inmerecedor de algo bueno de parte de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, llamó a Abraham por su gracia y por su amor. ¿Y por qué nos importaría esto a nosotros? Ha pasado muchísimo tiempo. Abraham vivió por lo menos 2 milenios antes de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25, nos va a enseñar que hay una relación entre Abraham y los cristianos de hoy en día. Hay una relación entre Abraham y los cristianos del siglo I, a quienes Pablo le escribe, y hay una relación con nosotros. Tiene este pasaje que ver, es relevante, es importante para la fe cristiana. Voy a decirlo de manera muy concreta. Este pasaje nos enseña que la promesa de salvación debe ser recibida por fe, mirando el poder y la fidelidad de Dios. Una vez más, la promesa de Dios, la promesa de salvación debe ser recibida por fe. Pero muy específicamente el pasaje nos va a decir cómo es esa fe. Es una fe que mira hacia arriba, es una fe que se ancla en el carácter de Dios, puntualmente en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios. Eso es lo que vamos a ver, o sea que la estructura del sermón está basada en esa declaración general. Número 1, esa promesa de salvación se recibe por fe, versículos 13 al 17. Número 2, esa promesa de salvación se basa en el poder y la fidelidad de Dios, versículos 18 al 22. Y número 3, la promesa de salvación se enfoca en Cristo. Esos son los versículos 23 al 25. Entonces, hermanos, si logramos mantener la concentración en este pasaje, vamos a aprender lo valioso que es para la vida cristiana. El centro no es Abraham, esto no es algo anticuado, el centro es Cristo y tiene que ver contigo, con tu fe. Seas cristiano o no, el pasaje tiene algo que decir. Habiendo dicho eso, entonces vamos a profundizar en que la promesa de salvación se recibe solamente por la fe. Versículos 13 al 17, nuevamente dice el Señor, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que la palabra clave de nuestro pasaje es promesa. Por eso titulé el sermón La promesa de salvación. Entonces la primera pregunta que debo responder es ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es tan importante y que involucra a todos los creyentes de todas las épocas? Bueno, si nosotros revisamos el libro de Génesis, vamos a ver por lo menos 3 capítulos donde está esa promesa.
Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Ahí Dios le hace una promesa a Abraham, pero esa promesa, digamos que es multiforme, incluye varios elementos. Incluye en primer lugar una gran descendencia, o sea, muchos hijos que vendrían por Abraham. Incluye en segundo lugar un territorio o un lugar que en principio sería la tierra de Canaán. Pero también incluye, y algo muy importante acá, es que Dios sería su Dios y el Dios de su descendencia. O sea, habría una cercanía, una relación pactual de amor, una relación más íntima y personal que la que Dios tendría con el resto que no es descendiente de Abraham. Esa era la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero esa promesa de Abraham debe ser entendida a la luz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 18. Pablo explica que finalmente ese descendiente de Abraham, ese hijo de Abraham que iba a ser bendición para todas las naciones, no era Isaac, es Jesucristo. Y finalmente, quienes van a heredar el mundo, como dice aquí Pablo, no solamente Canaán, sino el mundo entero, son los cristianos. Los creyentes heredarán el mundo. Entonces, eso de manera sintética para ver lo que es la promesa, pero la pregunta es, una pregunta la que genera aquí el quiebre en la discusión. ¿Qué hizo Abraham para ganar o para recibir esa promesa de Dios? Una promesa muy especial que involucra a mucha gente. ¿Qué hizo él? Algunos decían que él fue muy obediente. Abraham fue un hombre tan fiel, el hombre más piadoso de toda su generación, y por eso Dios lo vio. Dijo, sí, Abraham es tan bueno, hace tantas buenas obras, por lo tanto yo lo voy a bendecir, como si fuese una recompensa. Pero eso no es verdad. La verdad es que Dios bendijo a Abraham por la pura gracia, por puro amor. Fue un regalo de Dios, algo inmerecido, no una retribución por algo que él haya hecho, sino un acto soberano y libre de Dios. Dios quiso hacerle una promesa a Abraham. Y no fue porque él fuera obediente. Y Pablo es tan lógico en lo que dice aquí en Romanos 4. Veíamos ya el sermón pasado, ¿verdad? Que se basó en Romanos 4, 1 al 12. Y Pablo sigue con la misma lógica aquí. La promesa de Abraham no se la pudo haber ganado por obedecer la ley, porque la ley en términos estrictos, la ley mosaica vino 430 años después de la promesa. Lo dice Pablo en Gálatas 3. No pudo haber sido por obedecer la ley mosaica, es imposible. Pero entonces el judío dirá, no, es que no hago referencia a la ley mosaica, hago referencia a la circuncisión, porque Dios le dijo a Abraham que se circuncidara y a toda su descendencia. Pero entonces la misma Biblia es clara aquí también. El tiempo que hay entre la vez que Dios mandó la circuncisión y cuando Abraham creyó y recibió la promesa, son más de 14 años. O sea, primero Dios hizo la promesa, primero Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, primero Dios en su gracia habló con él y después, 14 por lo menos años después, le dio el mandato de la circuncisión. O sea que no fue por haber obedecido ese rito. La promesa no estaba condicionada a las buenas obras de Abraham, sino, dice claramente el texto, a la justicia de la fe. ¿Y qué significa esto? Significa que hay una justicia a la cual se accede por medio de la fe. ¿Se entendió? Y aquí es muy importante, la fe no es la justicia, como si el hecho de que yo tenga fe me hace directamente ir al cielo. Eso no es lo que dice el pasaje. Pablo no está diciendo que ser una persona de fe
me da el derecho de ir al cielo. ¿Sabe que hoy en día esa expresión es común, verdad? Ser una persona de fe. Pero ser una persona de fe, ¿qué es en la mente de nuestra cultura? Es una persona que ni siquiera va a la iglesia. Es simplemente una persona que afronta la vida con una buena actitud, que puede sobrepasar la adversidad, que piensa que el futuro va a ser mejor, una persona que tiene como un positivismo en su mente, que cree en las instituciones, en la justicia de la gente y que todo va a salir mejor. Soy una persona de fe, pero no necesariamente es cristiano o es religioso. Simplemente tiene esa actitud positiva al frente o frente a la adversidad. Pero eso está muy lejos de ser la fe bíblica. Y está más lejos todavía de ser la razón por la cual Dios lleve a alguien al cielo. No es verdad. La fe bíblica requiere, primero que todo, la palabra de Dios. La fe bíblica se basa en algo que Dios haya dicho, porque Dios es veraz y todo lo que Dios dice es verdad. Pero la fe bíblica también requiere un asentimiento, un estar de acuerdo, un consentir en esa información que está en la Biblia. Sí, ya la recibo, pero también la acepto y también implica una confianza absoluta en esa información que está en la Biblia. Siempre llévenlo en su mente. La fe verdadera es igual a la noticia, el asentimiento y la confianza. Esa es la fe genuina. Abraham escuchó la noticia, escuchó la promesa. La fe de Abraham no es una fe en el vacío, no es un positivismo en que las cosas van a mejorar. Es que escuchó lo que Dios le dijo. Hay una información verídica aquí. Y él está de acuerdo con Dios. O sea, sí, Señor, ya sé lo que has dicho, estoy de acuerdo. Y ahora deposito toda mi confianza en esa información que Dios me dio. Esa es la fe. Y por esa fe fue declarado justo delante de Dios. Simplemente por creer. Cree en la palabra de Dios. Como si esto no fuera suficiente, Pablo se va a explicar en los versículos 14 al 17. Vemos aquí una suposición y es bien interesante. Nótenlo bien. Él dice, si los que son de la ley, es decir, aquellos que confían en su obediencia a la ley, aquellos que establecen una justicia propia, como dice Pablo en Romanos 10, si ellos fueran los que heredan la promesa de Abraham, entonces la promesa es inútil. Entonces la promesa es endeble. Entonces no tiene valor. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y si es por observar la ley, entonces nadie nunca recibiría la promesa. Entonces noten que esto mete en problemas a Dios, teóricamente. Porque si Dios promete algo que depende de la obediencia de la gente y la gente no puede obedecer, finalmente Dios no puede cumplir su promesa. O sea, Dios hizo una promesa en vano. Fue restringido, fue limitado, fue de alguna manera estorbado por el lograr humano. Entonces Dios ya no puede cumplir. Y recuerde, Dios hizo la promesa a toda la descendencia de Abraham. No a unos poquitos por ahí, a toda la descendencia de Abraham. ¿Va a cumplir Dios sí o no? Pues si dependiera de la ley, no pudiese cumplir su promesa. Pero la promesa de Dios está garantizada porque es incondicional. Es un regalo del amor de Dios y por eso Dios puede salvar a toda la descendencia espiritual de Abraham. Noten que estoy usando esas palabras muy precisamente. Toda la descendencia espiritual de Abraham. Hay muchos que están fascinados por el Israel nacional, ¿verdad? Y es el reloj profético y están pensando en la guerra de Estados Unidos con Irán que involucra a Israel, a Hezbollah, al Líbano, y entonces están mirando allá todo ese acontecimiento para ver qué va a resultar, si los judíos finalmente tal o cual cosa, si la reconstrucción del templo, si una señal en las nubes, si una trompeta que se escuchó. Todo eso es falso, es mentira. Dios no le debe nada a Israel nacional.
Aquí Pablo dice claramente y corrige esa forma de ver la Biblia y el Israel de Dios. La promesa es para los descendientes espirituales de Abraham. ¿Y quiénes son esos? Los que tienen la fe de Abraham. Sean israelitas, descendientes físicamente, sanguíneamente con Abraham, o sean gentiles como ustedes y como yo, que tenemos la fe de Abraham. La fe es lo que aglutina, es lo que define al pueblo que va a recibir la promesa hecha a Abraham. ¿Se entendió? No es que yo sea antisemita, no tengo nada en contra de los judíos. Lo que estoy diciendo es que la iglesia, el pueblo de Dios, está compuesto por creyentes, exclusivamente. Y ya lo veíamos en la clase esta mañana, ¿verdad? El pueblo de Dios está compuesto por los electos que tienen la fe y cuya cabeza es Jesucristo. Y esto es así, como ya dije anteriormente, porque es Cristo quien es el descendiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es verdad ¿desde cuándo? Desde los evangelios. No, eso es verdad desde el Antiguo Testamento. Siempre el pueblo de Dios ha sido el pueblo de la fe. Cuando esa oración que está ahí dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa es una oración muy rica en significado. No me gusta estar hablando de cosas de hebreo y griego, pero es importante algo acá. La palabra en hebreo que se utiliza para naciones en Génesis 17:5 es la misma palabra que se traduce en otros pasajes como Isaías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 9 para hablar de gentiles. Es la misma palabra. Entonces Dios siempre tenía en mente en su único plan de salvación a personas de toda tribu, lengua y nación. Siempre fue así. La salvación nunca estuvo exclusivamente vinculada a una nación. De manera que, hermanos, debemos dimensionar mejor el obrar de Dios o la historia de salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, lo he dicho y lo voy a reiterar. El protagonista acá no es Abraham. A veces parece que leemos Romanos 4 y queda Abraham como en la cumbre, ¿verdad? Abraham, wow, el padre de la fe. No, realmente aquí el protagonista es Dios. Definitivamente. Abraham depositó toda su confianza en aquel que da vida a los muertos. Como dice el Salmo 36:9, el que tiene el manantial de la vida. O el Salmo 139:13, aquel que nos hace en el vientre de nuestras madres. El único que puede hacer fructífera una matriz muerta. Así se puede traducir este pasaje. La matriz de Sara estaba muerta. No podía producir un bebé. Era imposible. Así que, hermanos, Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa esto? Que Dios decreta cosas, Dios ordena cosas que aún no existen, pero que seguramente llegarán a la existencia. La certeza, entonces, no viene por las circunstancias, la certeza no viene por quién soy, quién es Abraham, la certeza viene por el carácter de aquel que hizo la promesa. ¿Por quién es Dios? Por eso es firme la promesa. No hablemos entonces de la fe grande de Abraham. Hablemos del gran Dios que hace grandes promesas a gente incapaz y muy débil. Esa es la verdad. Es Dios quien es grande. No es la fe grande, es Dios quien es grande. Y si hablamos de Dios, entonces esto me lleva a la segunda característica de la promesa. Recuerden, la promesa de salvación se recibe por fe, pero la promesa de salvación se basa en el poder y en la fidelidad de Dios. Versículos 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho,
así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también, nótelo bien, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creer, aquí dice claramente el pasaje, no, creer en esperanza contra esperanza. Al principio esto parece como extraño, como difícil de interpretar, quizás por nuestra versión de la Biblia. Pero creer en esperanza contra esperanza significa creer cuando ya no hay más esperanzas. Significa creer aún cuando humanamente es imposible que esa promesa se cumpla. Ese es el detalle. Y los versículos 20 al 21 detallan tanto la imposibilidad de que esa promesa se llevara a cabo como la forma en la que Abraham responde ante esa promesa que es humanamente imposible. Primero se dice que él no se debilitó al considerar las circunstancias. Las circunstancias de Abraham eran demasiado desfavorables por donde quiera que usted las mire. Él era un anciano de 99 años y su esposa no podía dar a luz hijos. O sea, por parte de él y por parte de su esposa era imposible. Pero Dios, y esto es lo interesante, este es el Dios de la Biblia, Dios lo quiso así para mostrar su gloria, su poder y su fidelidad. Muchas veces Dios probó la fe de personas en la Biblia por medio de circunstancias que parecían imposibles, pero para Dios no es imposible. ¿Quieren algunos ejemplos? La salvación del diluvio en los días de Noé era humanamente imposible. El éxodo de Israel de unos esclavos a la nación más poderosa del mundo era imposible. Destruir a 185,000 soldados asirios sin usar una sola espada era imposible. Y así puedo seguir contando todas las victorias de Dios en la Biblia. Dios colocaba la circunstancia de una manera que fuese un callejón sin salida. Solamente una intervención sobrenatural haría posible la promesa. Y es así, para que conozcamos quién es Dios. Ese es el punto. Todas esas personas relacionadas con esos eventos tan difíciles pusieron la mirada en el Dios que está por encima de toda circunstancia. Pero la fe tampoco claudica cuando una promesa tarda. Y esto tienen que saberlo. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. ¿A los cuántos años recibió la promesa? Dice el pasaje. A los casi 100, como 99. O sea que ¿cuánto tiempo esperó Abraham la promesa? Como 25 años. Tardó Dios. ¿Cuántos son 25 años, hermano? ¿Cuántas cosas nos han pasado en 25 años en su propia vida? ¿Usted sería capaz de esperar 25 años por algo? Pero la fe de Abraham no claudicó. Ahora, punto importante, y esto es algo que consuela. La Biblia no nos presenta un Abraham perfecto. Usted lee Génesis y Abraham era perfecto. Cantidad de pecados tiene y la Biblia lo señala claramente. Incluso hay un episodio triste cuando Sara comprende que el descendiente de Abraham no sería un damaseno, es decir, alguien, un criado ajeno de otra nacionalidad. Pero Dios le dice, es que va a ser un hijo de Abraham. Y entonces Sara saca cuenta, bueno, yo no puedo. Vamos a forzar la promesa para que Abraham efectivamente tenga a su hijo, pero lo va a tener por medio de una mujer joven que sí puede dar a luz. ¿Recuerdan el caso de Agar? Entonces ese episodio triste nos muestra que ellos trataron de forzar la promesa, pero ¿saben qué? Eso no significa que ellos no creyeron en la promesa. Significa que ellos
no dejaron. Si nosotros miramos los 25 años, recuerden, nunca debemos mirar nuestra vida en un solo evento, en una sola circunstancia, en un solo momento de debilidad o tentación, porque somos débiles. Recuerden, Abraham no es grande, Abraham es débil. Debemos mirar la vida de Abraham en esos 25 años, como un todo. En esos 25 años su fe no se debilitó, no dejó que se anidara en su mente una desconfianza perpetua en Dios. Se mantuvo creyendo. Luchó, sí, luchó como todos los creyentes luchamos por las promesas de Dios, pero se mantuvo creyendo, finalmente se mantuvo creyendo. Entonces, al ver esos 25 años de espera, se puede afirmar que Abraham evitó que se instalase en él una actitud permanente de desconfianza en Dios. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de este caso? Que esas circunstancias adversas sirvieron para fortalecer la fe de Abraham. Muchos quieren tener la fe de Abraham, ¿sí o no? Si uno dice, ¿quién quiere tener la fe de Abraham? Yo quiero tener la fe del padre Abraham. Pero ¿cuántos quieren tener las pruebas que tuvo Abraham? No, como que ya no, ¿verdad? Fue muy difícil lo que él pasó. Pero, hermanos, sirva esta ilustración para asentar esta verdad. ¿Cómo crece un músculo? El músculo crece levantando pesas. O sea, crece con dolor, con esfuerzo y sacrificio. De la misma manera, la fe crece por medio de las pruebas. ¿Quién quiere tener mucha fe? Ahora sí, levante su mano. Eso no es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. La fe se pule en el horno de la prueba. Lo que se prueba no es el carácter de la persona, lo que se prueba es la fe. Si puedes creer en Dios a pesar de las circunstancias desfavorables que tienes a tu alrededor. Ese es el punto de la fe. Y una fe será fuerte cuando supere esa adversidad. Fe fuerte viene después de una prueba fuerte. ¿Cuántos quieren tener una fe como Abraham? Ya no tanto, ¿verdad? Pero así son los tratos de Dios. Una fe, entonces, como esa, no se debilita al mirar las circunstancias. Es una fe que sobrepasa la espera cuando aparentemente Dios tarda. Pero solamente esta fe es posible cuando tiene su mirada puesta en Dios. Eso es lo que la Biblia afirma. Y el versículo 21 nos dice claramente cuáles son esos atributos de Dios que Abraham miraba, por los cuales él se sostenía en su fe. Son el poder de Dios y la fidelidad de Dios. El poder de Dios significa que Él tiene la fuerza y la autoridad para actuar. Dios es capaz de realizar lo que a Él le plazca y sin ningún impedimento ni ninguna adversidad. ¿Se entendió el poder de Dios? Él tiene la fuerza y la autoridad para hacer lo que Él quiere. No tiene una resistencia, una oposición. Él despliega su capacidad para hacer lo que quiere hacer. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Salmos 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Isaías capítulo 40, vaya conmigo por favor, versículo 23 al 26. Isaías 40, 23 al 26, dice, Él, hablando de Dios, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, levantad, nota este lenguaje, levantad en alto vuestros ojos y mirad
a quien creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Parte final, subraye, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios tiene poder en el mundo de la creación inanimada. Dios tiene poder en el mundo de los hombres, de los más poderosos aparentemente, de un día a otro hace que ya no existan. Dios tiene poder sobre cualquier cosa inmundo, incluso sobre el mundo espiritual. Ese es nuestro Dios, creador, sustentador, soberano, todopoderoso, pero también fiel. Es un Dios fiel. Alguien dijo, Él nunca olvida, nunca falla, nunca vacila, nunca falta a su palabra. Eso es lo que significa la fidelidad, que Dios es confiable, que Dios cumple lo que promete. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En resumidas cuentas, Dios puede y quiere cumplir todas sus promesas. Ese es el Dios verdadero. Y de eso estaba convencido Abraham, poder y fidelidad. ¿Cuál es la conclusión de esta fe? Una fe que no mira las circunstancias, una fe que puede esperar aunque aparentemente la promesa tarda, una fe que se sostiene como viendo al invisible. ¿Cuál es la consecuencia? La justificación. A una persona que tenga una fe así, Dios lo declara justo por medio de la fe en la promesa. Y lo mismo ocurre hoy en día, por eso es que les digo que el pasaje tiene que ver con nosotros. Nosotros también podemos beneficiarnos de la promesa de Dios si ejercemos fe. ¿Pero fe en qué? Eso me va a llevar al siguiente punto, ¿no? La fe en Cristo. Precisamente, versículos 23 al 25 nos muestran ese vínculo. ¿Qué tiene que ver Abraham contigo y conmigo? Bueno, que la fe o la promesa de la salvación se enfoca en Jesucristo. ¿Ustedes lo notaron? Vaya conmigo nuevamente. Romanos capítulo 4. Versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, hay similitudes y diferencias entre Abraham, la iglesia que recibe la carta, y nosotros en pleno siglo XXI. Hablemos de la diferencia. Evidentemente, no tenemos el mismo contexto que Abraham. Su contexto es particular, es personal. También hay diferencia en el grado de comprensión de la promesa. Dios se reveló en la Biblia de una manera progresiva. Quiere decir que lo que Él prometió en primera instancia se va aclarando en la medida en que la historia se va revelando. Dios va, digamos, haciendo más lúcida, más comprensible su promesa. Una ilustración. Es como si Abraham fuese visto una semilla, pero nosotros ahora podemos ver el árbol. Esencialmente es lo mismo. Una semilla de aguacate, un árbol de aguacate. Pero la forma en la que él vio la promesa era incipiente, ¿verdad? Mas nosotros ahora vemos el árbol con todos sus frutos. ¿Por qué digo esto? Porque ya Cristo, que es el descendiente, vino y la promesa es muy clara. Pero entonces aquí vienen las similitudes.
La fe de Abraham es la misma fe de nosotros. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, digamos, la forma en la que él creyó fue por fe. Lo mismo nosotros. La forma de relacionarnos con la promesa de salvación es por fe, no por obras. Pero podemos decir más cosas. El objeto de la fe de Abraham, ¿quién era? Dios. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Dios. Sigue siendo el mismo Dios al que estamos viendo. Y el lenguaje del pasaje es muy explícito en esto. Dijo anteriormente que Abraham creía en aquel que da vida a los muertos. Pero ahora dice que nosotros creemos en quien levantó a Jesús de entre los muertos. Tenemos el mismo Dios, el mismo poder, la misma fidelidad de Dios. Todo el evangelio se basa en lo que Dios hace. Todo el evangelio se basa en el poder y la fidelidad de Dios. Es una muestra del Dios omnipotente. Algunos piensan que Jesús murió por un error de cálculo. Dicen eso, ¿no? Él le faltó pilas para ver que lo iban a apresar y lo iban a matar. Tuvo que haberse escapado. Pero fue un error de cálculo. Sus discípulos no captaron bien la idea y lo dejaron morir. Otros dicen, no, Jesús no resucitó. Lo que pasa es que él realmente no murió. Y eso fue como un desmayo que él tuvo y después pues se le pasó ese desmayo y andaba por ahí con ellos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Jesús realmente fue entregado. Dios, y ahora miren, noten el mismo lenguaje de Abraham. Dios fue quien lo hizo. Dios envió a su Hijo. Dios lo entregó. Y también Cristo dio su vida voluntariamente como un sacrificio, como un pago, como una sustitución por los transgresores. ¿Acaso no dijo él, ninguno me quita la vida, sino que yo mismo la pongo? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él dio su vida como un rescate para salvar a pecadores. Pero también Dios lo resucitó, no se quedó muerto. Él resucitó como una garantía de que todos aquellos que creen en Él recibirán el perdón de sus pecados. Su resurrección es una muestra de que Dios lo aceptó como el Salvador. Eso es lo que dice Pedro en su primer sermón, el libro de los Hechos. Por la resurrección, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por haber resucitado es el único nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podemos ser salvos. Nadie más califica para ser el Salvador, sino solamente Jesús. Y toda la vida de Jesús, toda la obra de Jesús es milagrosa. ¿Usted piensa que el nacimiento de Isaac o la promesa que Dios le hizo a Abraham era milagroso? Más milagroso es la obra y la vida de Jesús. Humanamente era imposible que una virgen concibiera. Humanamente es imposible cumplir toda la ley, toda la justicia. Humanamente es imposible resucitar, pero Dios lo hizo así, recuerdan, para mostrar su gloria, su poder y su fidelidad. El Evangelio es el milagro más grande que existe. Es Dios haciendo lo imposible. Es Dios salvando a quienes son incapaces. Es Dios salvando a gente que no puede hacerlo. ¿Recuerdan esa escena cuando los discípulos se ven enfrentados a la ley? Y Cristo dice, ¿no? Viene un joven muy religioso. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos, ¿sabes? Cuando entonces este hombre se va triste porque tenía posesiones y amaba más al dinero que a Dios, los discípulos preguntan eso. ¿Quién pues podrá ser salvo?
¿Y qué dice la palabra de Dios? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. O sea, Dios hace posible la salvación de pecadores que merecen el infierno por su gracia, por su amor, exclusivamente en la persona de Jesucristo. De eso estamos hablando. Y eso es lo que se resume en el Evangelio, versículo 25, ¿no? La muerte de Jesús como un pago por nuestros pecados, pero su vida como la razón para dar justicia, para declarar a alguien justo con base en la obra de Cristo. Así que, mi estimado amigo, no importa cuán profundo hayas caído en tu vida con respecto al pecado, Cristo es un poderoso Salvador. No te quedes mirando tu incapacidad como pudo haberlo hecho Abraham. ¿Y cómo? ¿Cómo podré tener una descendencia? ¿O cómo podré ser salvo si la ley me dice que soy un pecador? No te quedes mirando ahí, mira a Cristo, mira su obra, mira la cruz, mira lo que significa su vida, su identidad, su obra. Mira a la cruz. No te enfrasques en querer hacer algo por ti mismo. Busca reposar en la gracia de Dios, en la clemencia de Dios, en el amor de Dios, que envió a Jesucristo para perdonar pecados. Cree solamente que si tú depositas tu confianza en Jesús como el Hijo de Dios, entonces Dios perdonará todos tus pecados. Toda tu conciencia será limpia cuando tú creas en el Salvador. Así que si he sido claro hasta aquí, la conclusión es natural. La promesa de salvación debe ser recibida ¿cómo? ¿Por obras? No, por la fe. Y esa fe es una fe que mira hacia el poder y la fidelidad de Dios, no a la capacidad humana, no a la observancia de la ley, sino en quién es quien ha hecho la promesa. El ejemplo de Abraham ilustra esa verdad, pero la idea nunca fue quedarse mirando a Abraham. La idea es mirar a Cristo, que es la promesa de Dios. Entonces, todo este argumento, todos estos ejemplos van enmarcados en esta sección donde Dios está revelando su amor, su misericordia para salvar a grandes pecadores como ustedes y como yo. Fue evidente el Evangelio, explícito, versículo 23 al 25, pero creo que también como iglesia, hermanos, podemos extraer principios de este pasaje. Primero, por supuesto, iglesia, debemos conocer cuáles son las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos hemos hecho ideas falsas sobre Dios. Y tenemos expectativas que no son cumplidas porque Dios nunca lo prometió. Dios nunca ha prometido que sus hijos no verán aflicción. Lo contrario es lo verdadero. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. A ustedes se les es concedido no solamente que crean, sino que padezcan por Cristo. Sigo. Es suficiente. Entonces, hermanos, cuando leamos nuestras Biblias, haga ese ejercicio. ¿Qué es lo que Dios me ha prometido? Porque en eso yo puedo confiar que Dios va a ser fiel. Dios no es fiel simplemente a mí como persona. Dios es fiel a lo que Él haya dicho. Por tanto, debo conocer qué es lo que Él ha dicho para yo tener una certeza de que se va a cumplir. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué fe vamos a tener? ¿Fe en qué? Recuerda, la fe requiere información. Entonces, iglesia, hermanos, leamos la Biblia, pero leámosla con sabiduría, no solamente para cumplir el devocional semanal, sino buscando, póngase esa meta esta semana. Voy a buscar las promesas de Dios en los versículos que lea. Y en esto me voy a aferrar, porque sé que Dios es fiel.
Y esa fe que estamos esperando, que anhelamos todos, es una fe, hermanos, recordemos, es una fe que se fortalece ¿en dónde? En la prueba. Algunos de nosotros pasamos por pruebas difíciles, ¿verdad? Si venimos los martes, escuchamos las pruebas de los hermanos. Son cosas diversas, ¿no? Entonces, sientes, hermana o hermano, que las cosas no están saliendo como deberían salir. Tienes esa insatisfacción con tu vida o tu vida cristiana. ¿No ves cómo es que el Dios poderoso de Abraham está obrando en tu vida? Te estás ahogando en tus circunstancias. Sientes que Dios está tardando en responder. Recuerda el episodio de Abraham. La fe se fortalece en medio de la prueba. No reniegues de la prueba. Muestra tu fe en la prueba. Mantente creyendo. No des lugar a la duda. No dejes que se anide en tu corazón la desconfianza en Dios, los malos pensamientos, la crítica. No. ¿Cuál es el camino? Ya aprendimos. No te mires a ti. No mires tus circunstancias. Las circunstancias a veces son muy desfavorables, ¿sí o no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesiológico. Uno mira las circunstancias y dice, ¿de dónde, Señor? ¿Cómo va a ser posible? Pero entonces la mirada está puesta en nosotros, donde no debería estar. La mirada debe estar puesta en Dios. Señor, tú lo has prometido, tú lo harás. No sé cómo, no sé con quién, no sé cuándo, pero sé que lo harás. Así se fortalece la fe, hermanos. Entonces, cuando leas tu Biblia, no solamente busques las promesas de Dios. Mira cómo esas promesas se relacionan con el carácter de Dios. Subraya los atributos de Dios. Aquí me muestra el poder. Aquí me muestra el amor. Aquí me muestra la inmutabilidad de Dios, su eternidad. Y de esa manera te alimentas para poder aprobar en la circunstancia que parece imposible. Esa es la forma, hermano, esa es la vida cristiana. Es un confiar constantemente en Dios, con base en su promesa, en su carácter, con base en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así hacían los salmistas. Usted lee los salmos, están llenos de atributos de Dios. Están llenos de problemas, sí, pero están llenos de los atributos de Dios, porque esa es la manera como podemos crecer en la fe, mirando al invisible, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.